Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos seguir estudiando tu palabra, escudriñando de ella, pero no solo con nuestra sabiduría, Señor, porque tenemos la sabiduría de tu Hijo Cristo, que justamente Él pagó ese precio tan alto por nosotros y tenemos esta gran comunión contigo, Padre, por medio de Él, que murió y resucitó y pagó el precio tan elevado que nosotros no podemos comprender en nuestra forma y humana, Señor. Por eso, gracias, Señor, gracias y te pedimos que bendigas este tiempo a todos los que estamos estudiando tu palabra, porque estamos ante ti para depender de tu sabiduría y no de la nuestra. Te pedimos tu ayuda, tu dirección para todo lo que vamos a estar estudiando, para que podamos entender, comprender y ponerlo en práctica, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Habíamos quedado para poder seguir con esta enseñanza. Vamos a ver unos ejemplos. Quiero que abran su Biblia, a ver si me pueden ayudar con la lectura. Vamos a tener 4 lecturas que vamos a estar tratando y viene a ser Esdra 7:10, también Hechos 17, 10 y 11. También Primera de Tesalonicense 1:6 y Segunda de Corintios 8:1 al 5. A ver, un valiente que pueda leer fuerte y claro, así podemos comenzar con nuestra enseñanza. Esto está muy bueno porque son ejemplos de personajes bíblicos y vamos a ver cómo realmente usan la obediencia. Entonces, el corazón con buena tierra, vamos a ver un par de ejemplos, entonces para que tengamos mejor visión de lo que es la obediencia. A ver quién lo tiene, lo lee. Amén. Esdras Sí. 7:10. La palabra es bendita. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Amén. Entonces, gracias mi hermana Rosa, también por ayudar con la lectura. Vemos que este es justamente el modelo que nosotros tenemos que seguir, porque Esdra pasa un proceso. Entonces nosotros vemos que lo primero que si quieren anotar lo pueden hacer. Entonces Amén. Esdra pasa un proceso. Y ese proceso, el primer proceso, ¿cuál sería? Sería la preparación del corazón. Eso es elemental. Entonces nosotros vemos, porque Esdra había, ¿y qué había? Preparado Preparado tu corazón. su corazón. Entonces es elemental que nosotros podamos preparar nuestro corazón, Amén. es la parte principal. Y luego, ¿qué más hizo Esdra? Inquirir la ley de Jehová. Entonces él inquirir, ¿todos saben lo que es inquirir? Hay algunos que no lo Investigar. saben. A ver, los que no saben, por eso aclaro, Estudiar. Estudiar. ¿qué sería inquirir? Investigar. Estudiar. A ver, un ejemplo de inquirir, Estudiar las enseñanzas. Investigar la palabra. investigar la palabra de Dios. Entonces, un Amén. ejemplo que nosotros podemos ver sobre inquirir sería justamente escarbar hasta encontrar agua en el desierto. Amén. Entonces, vemos que
para encontrar agua en el desierto tenemos que ir cavando, cavando, cavando Ujú. hasta encontrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos también? Inquirimos, Amén. o sea, investigamos en la palabra de Dios. Entonces, todavía Esdra no estaba enseñando. O sea que primero él, Amén. ¿qué hizo? Preparó su corazón, Prepara tu corazón. luego inquirió. No es que él se Ujú. quedó con lo que había preparado su corazón, porque si nosotros nos quedamos solamente con eso, no es suficiente. Entonces, ¿qué hizo? Investigó en la Investigar. palabra de Dios. Luego, Amén. en la tercera sería, después de haber inquirido, ¿qué hace? Enseñar. Lo aplica primero a Lo su aplica. vida. Nosotros Amén. queremos saltar el proceso Ujú. y ya queremos ir y enseñar, ¿viste? Ujú. Entonces, no tenemos que saltarnos, porque entonces, ¿qué hace él? Inquirir la ley de Inquirir la ley Jehová. de ¿Y Jehová para qué? para Para cumplirla. cumplirla. Entonces nos Ujú. faltó esa parte. Entonces, Ajá. recién en la cuarta etapa que hace Esdra, para enseñarla. Entonces, este es el proceso Ajá. correcto que Esdra no enseña cuando somos de buena tierra. A ver, ¿todos los anotaron? Ajá. Muy bien. Entonces, ahora el que tenga primero Hechos 17, 10, 11. Ah, bueno. Hechos, 17, 10, 11. Ujú. Sí, Leo, yo tengo. sí, sí, sí. Ujú. Hechos 17, 10 al 11. Muy bien. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y Aleluya. ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy bien, entonces, ¿qué hacían los de Berea? Entonces vemos también los de Berea, un gran ejemplo en la Biblia. Entonces, Ujú. inmediatamente dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles. Que Entonces, los desarrolla. que de los que estaban en Tesalónica. Entonces, nosotros vemos que ellos realmente no se conformaban con lo que se le enseñaba, sino que directamente ellos ¿qué hacían? Escudriñaban también ca- la escritura para ver si estas cosas eran así. A veces nosotros no somos así, a veces cuando el pastor está enseñando, o sea, predicando, una cosa es enseñar, eso hay que Ujú. separarla, porque muchas veces nosotros pensamos que recibimos unas enseñanzas en la iglesia, pero en la iglesia lo que nosotros recibimos es una exhortación, una predicación. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos capacitándonos. Esto sí Amén. es una enseñanza. Entonces nosotros vemos que eran judíos. Entonces vemos que había judíos por todos lados, o sea que Ujú. prácticamente en el verso 11 dice, estos eran más nobles que los que estaban Noble. en Tesalónica. Entonces, pues recibieron la palabra, ¿cómo lo recibían? Con solicitud. Con toda solicitud, dice. Entonces, Con toda solicitud. pero no solo lo recibieron, porque muchas veces nosotros Sino estamos escuchando que el pastor predica y empieza a leer la palabra de Dios, nosotros anotamos, pero ¿qué hacemos? Lo anotamos y nos quedamos con eso, lo recibimos con mucha, también vamos a decir, lo recibimos, pero ¿qué pasa? Lo guardamos ahí. pero no estudiamos. Nunca, Ajá.
nunca vamos en nuestras casas y empezamos a escudriñar de vuelta. Entonces, ¿ellos qué hacían? Escudriñando cada día, no es solamente Cada día. después del culto, sino que cada día. Entonces, la escritura, para ver si estas cosas eran así. Nosotros también Eran tenemos así. que ser así. No podemos nosotros estar conformándonos con los que nos dicen. Por eso es que nosotros muchas veces somos engañados porque nos conformamos con los que nos dicen y nosotros asimismo nos vamos y repetimos los que nos van diciendo. Entonces, por eso justamente en la primera clase dimos los ejemplos que verdaderamente no era así y bíblicamente lo demostramos que no era como nos decían antes. Entonces, muchos se quedaron sorprendidos y dijeron, sí, tanto tiempo se había repetido esto y nunca nos fuimos a la escritura para comprobar como los debería que era así. Imagínense. Ujú. Entonces, es muy importante el proceso del discipulado, es tan importante la lectura, la memorización, es muy importante que nosotros tengamos presente y la necesidad de realmente de ir como los debería y escudriñar para ver realmente si los que nos dicen es así como nos dicen o no. Entonces, ¿a qué nosotros vamos a estar creyendo? ¿A lo que nos dicen o lo que encontramos en la palabra de Dios? Lo que encontramos en la palabra de Dios. En la palabra de Amén. Dios. Amén. Entonces, Gloria a el Dios. discipulador, ¿qué hace? Enseña, debe enseñar. Enseña. Entonces, el discípulo que justamente ya sabe lo que debe hacer también. ¿Qué es lo que tiene que hacer Escudriñar, el discípulo? escudriñar, a ver si es cierto. Escudriñar Ujú. y repasar las lecciones. Ajá. Entonces, también son los de buena tierra los de Berea. Entonces, nosotros vemos Ujú. un gran ejemplo. A ver si el hermano Matías le queremos dar también este privilegio de que él pueda leer Primera de Tesalonicense 1:6. Sí, ya. Primera Tesalonicense, ¿cuánto, hermano? 1:6. Adelante. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros vemos que los tesalonicenses también son grandes ejemplos en la Biblia. Entonces nosotros vemos que, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice Pablo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, los de Tesalónica también justamente son de buena tierra también. Entonces, ¿qué pasaban ellos? Atravesaban grandes tribulaciones. Esto no es pequeño, es gran tribulación. Entonces, solo que tienen gozo en el Espíritu Santo. Entonces, solo los que tienen gozo en el Espíritu Santo deciden seguir adelante cuando pasan este tipo de gran tribulaciones. Entonces, porque aplican la verdad a su propia vida. Entonces, nosotros vemos un gran ejemplo ahí. A ver, los de Macedonio. A ver quién anotó. Los de Macedonio, segunda de Corintios 8:1-5. A ver quién lo tiene.
un hermano o una hermana que todavía no haya leído? Ahí yo lo tengo, hermano. Amén. Bueno. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Muy bien, entonces esta parte que dice, y no como esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, luego nosotros por la voluntad de Dios. Entonces nosotros vemos que justamente ellos, en el 2 dice que en gran prueba de tribulación la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron, en riqueza de generosidad. Entonces ellos eran pobres, pero sus frutos ¿cómo eran? Abundante, abundancia de gozo. Entonces, y también las riquezas de generosidad, porque ¿qué hacían ellos? Primeramente se entregaban a sí mismo. Entonces, vemos que como Pablo en Filipenses 4:17, a ver, Filipenses, vamos a dar un ejemplo. Filipenses 4:17. Dice lo siguiente: no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunde en vuestra cuenta. Entonces ellos tenían esto. Entonces lo que Pablo nos dice es que, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Entonces vemos que los discípulos comienzan a producir buenos frutos según la palabra de Dios. Entonces, si la creen, la ponen por obra. Entonces, si la transmiten, hay muchos frutos de buena tierra. Entonces, en conclusión, los de macedonios también son de una convicción grande de buena tierra. Entonces, los de buena tierra son justamente hermanos, discípulos llenos de convicción. Entonces, si no hay fe, no habrá nada de lo demás. Entonces, creer en la palabra que es la palabra de Dios. ¿Cuántos van a la palabra de Dios y luego dicen, no, no es tanto así, no es lo que dice? Entonces empezamos a no creer y tener fe en la palabra de Dios. Y muchas veces ya muchas personas no lo ven como la sagrada escritura, no lo hacen con reverencia. Entonces, nosotros que conocemos a Dios, vamos conociendo a Dios mucho más, entonces ya con mucho más temor y temblor, vamos a la palabra de Dios como algo sagrado, entonces con reverencia y decimos, esto es la palabra de Dios y le creemos a la palabra de Dios, creemos en Cristo, quien es Jesucristo. Entonces voy a no solo seguir a Cristo, entonces con esa mentalidad tenemos que seguir nosotros, entonces, sino que servir a Cristo ante todo. Entonces, tenemos que ser obedientes de corazón. Necesitamos por iniciativa propia participar, o sea, que participar nosotros también para dar muchos frutos, muchos frutos. Es muy importante. Entonces, porque eso es lo que busca Dios, que tiene que abundar en nuestra cuenta. Entonces, tenemos que practicar obediencia por convicción, por iniciativa personal.
Entonces, no esperar a volverse obediente alguna vez, porque muchos pueden decir, bueno, alguna vez voy a tener la oportunidad de ser obediente. Y eso no ocurre de un día para otro, ni tampoco es algo mágico. Entonces, hoy me levanto y aunque no estoy con ganas de servir al Señor, entonces hoy debo hacer lo que es mi responsabilidad. ¿Y qué es mi responsabilidad? Aquello que yo puedo llevar. Entonces, no voy a esperar a que otros vengan a llevar por mí. Entonces, lo que yo puedo hacer no lo puedo dejar en manos de otro, porque muchas veces nosotros solamente nos vamos y calentamos la silla y después, ¿qué terminamos haciendo? Entonces, empezamos a culpar al pastor de todo y la responsabilidad es de todos. Entonces, no solo del pastor, el pastor no puede llevar toda la carga, porque él también depende de Cristo. Entonces, él también está fijando su mirada en Cristo. Entonces, todos debemos ayudarnos con las cargas. Entonces, el pastor está justamente para ayudarnos a nosotros porque justamente se pide que para ser pastor, para ser realmente una persona que está a cargo de las ovejas de Cristo, que no sea un neófito. Por eso es que el pastor está a cargo, porque tiene que estar apto para enseñar, para exhortar. Entonces, y, y él está mucho más preparado. Por eso se pide que no sea un nuevo convertido. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos estudiando, capacitándonos también para pasar realmente al conocimiento, a la preparación y para poner en práctica todo esto que nosotros vamos estudiando. Entonces, para poder llevar las cargas y no ser una carga, porque muchos se convierten en una carga en la iglesia, prácticamente. Solo van, llegan y son solamente creyentes de los domingos. Entonces, no debería de ser así. O por ahí en las reuniones de oraciones, ahí son creyentes y luego se olvidan. Entonces, también tenemos que nosotros llevar en cuenta toda nuestra responsabilidad. La carga que yo puedo llevar, lo debo llevar. Y lo que no puedo, lo que no está a mi alcance, lo dejo en manos de Dios. Entonces, mirada en Cristo es muy importante. También hay discípulos que siempre tienen la mirada en Cristo. Entonces, es muy importante. Contrario al ejemplo de Pedro, que quitó la mirada de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Pedro, él quitó la mirada, miró las olas, todos los problemas que había en ese momento, las dificultades, y ¿qué hizo? Se hundió. Es la razón del fracaso y del hundimiento. Entonces tenemos que llevar presente, si tú miras a tus problemas, entonces a tus circunstancias, las personas, entonces vas a hundirte, te vas a hundir. Entonces, pongamos nuestra mirada en Cristo. Y si nos hundimos, entonces fijemos de vuelta nuestra mirada en Cristo y Cristo nos va a tomar de la mano como a Pedro y vamos a salir adelante. Entonces, es muy importante. Entonces, tus líderes espirituales, a veces nosotros nos fijamos en los líderes, nos fijamos en los defectos de su pastor, entonces así nosotros no vamos a avanzar, no vas a madurar. Entonces es muy importante. Tu mirada debe estar siempre en Cristo. Entonces, todos estos son principios de convicción. Y algo muy importante, ante todo deben ser y debemos ser valientes, porque muchas veces nosotros los discípulos justamente enfrentamos dificultades, entonces los discípulos también enfrentaban problemas, persecuciones, pero persecuciones verdaderas. Entonces, no solamente como nosotros la máxima persecución que tenemos es que hablan mal de nosotros. Entonces, los mataban, los echaban en la cárcel, entonces mataban a sus familias. Todo esto nosotros no estamos pasando.
Entonces, a esto debemos mover a los discípulos. Entonces, personas valientes. Entonces, no que un día esté lloviendo y ya la lluvia ya es para nosotros una gran persecución. La lluvia no nos va a hacer nada. Entonces usamos un paraguas y salimos y decimos, Señor, gracias por la lluvia que me has dado. Entonces no, porque yo me moje, entonces ya, no, Señor, hoy no te puedo servir porque la lluvia me van a mojar. Entonces ya esto es una gran tormenta para mí, entonces no puedo salir ahora. Entonces, y ya para nosotros esto es algo muy grande, nos hundimos en ese momento. Entonces, la persecución nuestra es lluvia, gripe, la televisión. Entonces es más cómodo quedarse en casa a veces. A veces uno se enferma y dice, bueno, me tomo una pastilla, me pasa la fiebre y bueno, vamos a aprovechar que ya estamos mejor, entonces vamos a la plaza, compartimos, salimos o nos quedamos a ver unas películas. Entonces nos olvidamos de que somos hijos de Dios y que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y que somos siervos de Dios. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, estamos dispuestos a sufrir por Cristo, estamos dispuestos a sacrificar todo por Cristo, pero al final cualquier cosa, viene una lluvia, una gripe, entonces ya no queremos salir. Entonces, caminar unas cuantas cuadras también. Entonces, ¿cuántos, por ejemplo, por no querer caminar unas 20 cuadras, entonces ellos caminaban verdaderamente, no habían aviones, no habían colectivos, no habían trenes y ellos tenían que ir caminando y no lo hacían justamente quejándose, lo hacían con gozo, con alegría, sabiendo y teniendo la esperanza y la mirada fijada en Jesucristo. Entonces es muy importante. Entonces, por ejemplo, también que se burlan de nosotros en nuestros trabajos. Eso para nosotros ya es una gran persecución. Entonces, la familia que me desprecian, eso ya también para nosotros es muy grande. Entonces, también la decisión, entonces, a ver, el micrófono, por favor. Mírese. A ver, ¿quién tiene encendido su micrófono? Ahí está. Entonces, la decisión entonces, ¿qué es? Ya no voy a la iglesia porque ya me están dejando de hablar en mi trabajo, habla mal de mí en mi trabajo, mi familia me desprecia, entonces, ¿qué hago? Tomo la decisión y digo, bueno, ya no voy a la iglesia, renuncio a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué debo ser valiente? Nosotros tenemos que hacernos esta pregunta, porque entendí que el Evangelio no se trata de mí, sino de dar la gloria a Cristo. Hay que ser valiente ante todo. Entonces es muy importante, a cualquier circunstancia. Entonces, esto es lo que nosotros debemos llevar en cuenta. Entonces, y también acá le voy a leer rápidamente. A ver. Nosotros tenemos que ser, a ver, ahí, llenos de convicción, obedientes de corazón, miradas en Cristo, ante todos valientes. Entonces, aprendamos Hebreo 12, 1, 3. Entonces, miremos los ánimos que recibimos, quitar la ropa pesada y vieja. Entonces, corramos con paciencia, fijemos los ojos en Jesús. Es muy importante. Entonces, en Hebreo 12, 1 al 3 dice lo siguiente: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces, menospreciando el aprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, veamos esto. Entonces, miremos los ánimos que recibimos. Quitarse la ropa pesada y vieja. Corramos con paciencia, fijemos los ojos en Jesús. Considerad el sacrificio de Jesús. Entonces, esto está justamente en estos versículos que nosotros estamos leyendo. No desmayemos, no desmayemos. Entonces, con esto nosotros terminamos esta parte. Entonces, tenemos un tiempito si alguien quiere comentar algo, pero antes de eso, quiero terminar con una breve oración. Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias, gracias Señor por tu palabra, gracias por todo esto que nosotros aprendimos de tu palabra. Ayúdanos Señor, ante todo a ser valiente en todo tiempo Señor, a tomar decisiones y realmente tenemos que nosotros tomar la decisión de mirar en Cristo. Entonces, de quitarnos la ropa pesada y vieja y correr con paciencia fijando los ojos en Jesús. Entonces, considerando el sacrificio vivo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, y nosotros tenemos que realmente seguir adelante tomado de la mano de Cristo. Entonces, fijando nuestra mirada siempre en Él, no fijándonos en nadie más, no en los líderes ni en los pastores. Entonces, tomar nuestras responsabilidades y las cargas que nosotros podemos llevar, entonces lo hacemos. Pero lo que no podemos, entonces lo encomendamos a ti, Padre. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A ver, tenemos 3, o sea que 2 minutos y medio. A ver qué le está pareciendo. A ver. Enciendan su micrófono rápidamente. A ver. Yo pido disculpas porque yo me conecté ahora porque estaba en el Bienvenida, médico, era con el hijo mío. bienvenida Nancy. No, está muy bien. Va a estar la grabación. A ver qué te pareció, Matías. La verdad que yo aprendí mucho también, hermano, que a través de la palabra es como un manual que nosotros tenemos como discípulos y siguiendo la palabra de Dios y haciendo su mandamiento, nosotros vamos a lograr eso que tanto anhelamos, que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, más si nosotros nuestra mirada ponemos en Jesús, como vos dijiste recién también, hermano, que no como Pedro, ¿verdad? Que Pedro miró las circunstancias a los costados y fue una caída para él. Entonces, nosotros mirándolo a Jesucristo, nosotros vamos a llegar escudriñando, escudriñando, hasta escarbar y salir el agua en el desierto, es lo que nosotros buscamos en la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es así. Cuando más buscamos lo que nos interesa, más el Señor se nos va a revelar. Así que hermoso la enseñanza y vamos a seguir aprendiendo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que se conecten de vuelta rápidamente. Tengo unas preguntas y unos ejemplos como la semana pasada aprendimos, entonces lo vamos a hacer de vuelta. No sé si todos quieren participar. Los que tienen cosas que hacer, no hay problema, no hace falta que se conecten, pero los que quieren seguir aprendiendo algo más extra, entonces que yo siempre preparo algo extra. Entonces, no sé si le gusta este método que estamos enseñando. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren conectarse de vuelta? Venancia, ahí lo tenemos.